Bien, estimados estudiantes, en esta clase revisaremos la epidemiología del síndrome metabólico, su panorama mundial, latinoamericano y también revisaremos el contexto chileno. Comencemos. Bien, algo de historia sobre el síndrome metabólico. En 1765, Johannes Baptista describe la asociación entre obesidad visceral, hipertensión, hiperuricemia y aterosclerosis, ¿ya? En 1921, Karl Hitzenberger y Martin Richter sugieren ya el término de síndrome metabólico en Viena, ¿ya? Aquí aparece este conglomerado entonces de síntomas, ¿ya? Este síndrome que llamamos síndrome metabólico, ¿ya? Hace más de un siglo, y Killing, médico sueco, observa la agrupación entre hipertensión, hiperglicemia e hiperuricemia. Bien, la importancia clínica del síndrome metabólico que vamos a estudiar en esta clase radica en lo siguiente. Primero, un predictor de eventos cardiovasculares. ¿Ya? El síndrome metabólico predice el riesgo de infarto agudo de miocardio, revascularización y accidente cerebrovascular isquémico agudo, entre otros. ¿Ya? Hay riesgo de diabetes mellitus tipo 2. Va a aumentar significativamente la probabilidad de esta patología si un paciente tiene síndrome metabólico. ¿Ya? Hay mayor riesgo de enfermedad renal crónica, ¿ya? Y también nosotros sabemos que se mejora o se revierte con el tratamiento del síndrome metabólico, ¿ya? Se revierte el riesgo cardíaco, ¿ya? Y sus complicaciones. Hay un estudio, por ejemplo, hecho en Corea con casi 10 millones de personas que demostró que quienes pasaron del síndrome metabólico a una salud metabólica normal presentaron menos eventos cardiovasculares en comparación con quienes mantuvieron el síndrome metabólico. Bien, veamos los criterios diagnósticos según el Programa Nacional de Educación sobre el Colesterol Alto, que el énfasis más el adulto, tiene un objetivo principal que es evitar las enfermedades cardíacas. ¿Ya? Acá este organismo se fundó aproximadamente el año 85 y como dice acá, no enfatiza la resistencia a la insulina como punto central, sino que propone principalmente el perímetro de cintura y de ahí parte. ¿Ya? Entonces, esta organización se dedica principalmente a educar, ¿cierto? A investigar sobre el colesterol elevado. ¿Ya? OMS establece necesidad de, como base acá, para el síndrome metabólico, la resistencia a la insulina, ¿ya? Junto con dos componentes adicionales del síndrome metabólico. ¿Ya? En cambio, la IDF, la Federación Internacional de Diabetes, que se fundó el año 82, ¿ya? Prima como centro de síndrome metabólico la obesidad abdominal. ¿Ya? Este es el componente necesario más dos factores adicionales: triglicérido elevado, HDL reducido, hipertensión o hiperglicemia. ¿Ya? Bien, en base a lo anterior, entonces tenemos ahora los criterios armonizados. Abarcamos el perímetro de cintura elevado, obesidad abdominal con acumulación de grasa visceral, triglicérido elevado, alteraciones en el metabolismo de los lípidos, HDL bajo, después vamos a ver estos niveles, pero reducción del colesterol, entre paréntesis, bueno, ¿ya? Presión arterial elevada, ¿ya? Glucosa plasmática elevada. Bien, algunos de los factores de riesgo asociados al síndrome metabólico, encontramos acá los factores genéticos, polimorfismo genético, predisposición hereditaria, ya lo vamos a ver más adelante, el estilo de vida, el tipo de dieta, ¿ya? La actividad física, ¿ya? En mayor o menor grado, el sedentarismo, el sueño, sabemos que 6 o 7 horas de sueño es lo ideal para dormir como mínimo, ¿ya? Pero se ha visto también que una mayor cantidad de sueño genera también un aumento de la probabilidad de desarrollo de síndrome metabólico, especialmente en sujetos que duren más de 10 horas. ¿Ya? El estrés también es un factor condicionante porque el estrés genera, ¿cierto?, a través del cortisol un aumento de los glucocorticoides, un desbalance de la insulina y también del equilibrio y la regulación de la glucosa plasmática. ¿Ya? Factores ambientales como la exposición a contaminantes como los talatos, que son estos microplásticos, ¿ya? Que se desprenden de botellas
altamente flexible en el fondo para mantener alguna sustancia, algunos líquidos, especialmente cuando hay sustancias ricas en ácidos que tienen la capacidad de horadar los plásticos y liberar estas moléculas que son los talatos, ¿ya? Que son disruptores endocrinos. Y también la programación fetal a nivel de desarrollo intrauterino tiene mucho que decir acá como un factor también epigenético en el desarrollo del síndrome metabólico. Hay factores también socioeconómicos, nivel educativo, ¿ya? Se sabe, por ejemplo, que a mayor nivel educacional la probabilidad de síndrome metabólico disminuye, ¿ya? De manera proporcional, ¿ya? El acceso a alimentos saludables, ¿ya? Y la urbanización, ¿ya? Entre otros factores que vamos a ir conversando. Bien, hay factores de riesgo también genéticamente heredados, ¿ya? Por lo tanto tenemos en algunos casos mayor predisposición o menor predisposición al almacenamiento de tejido adiposo. Puede haber una susceptibilidad genética asociada al aumento de peso, determinación genética en cuanto a la capacidad y eficiencia en algunos puntos críticos, como por ejemplo la señalización de la insulina, ¿ya? El metabolismo de los lípidos, variaciones en el metabolismo hepático, sanguíneo, ¿ya? Todo este metabolismo, distribución de los lípidos, formación de algunas moléculas como por ejemplo APO1, ya que tienen relación con HDL, la lipoproteína de alta densidad, para mover eficientemente moléculas de colesterol. Entonces, eso está también determinado genéticamente. La respuesta inflamatoria, también hemos visto que hay sujetos que tienen buena respuesta inflamatoria o menor respuesta inflamatoria. Entonces, hay alguna implicación de adipoquina y citoquina como TNF, resistina y adiponectina que favorecen o desfavorecen dependiendo del contexto clínico del paciente y su genética. Bien, la influencia de la dieta en el síndrome metabólico. La dieta mediterránea, que es rica en aceite de oliva, pescado, verduras, vino tinto, ¿ya? Una dieta baja en grasa, rica en fibra, en fitoquímicos, se asocia a un menor riesgo de padecer síndrome metabólico, especialmente, como dice ahí, si están suplementados con frutos secos y baja significativamente la probabilidad de síndrome metabólico a un año, ¿ya? La dieta occidental, lo contrario, caracterizada por mucha grasa, fritura, azúcar, sal, aumenta el riesgo de síndrome metabólico, ¿ya? Y los productos lácteos, cuando son enteros, ¿ya? Aumenta la probabilidad de síndrome metabólico. Por lo tanto, el desarrollo se ve incrementado en sujetos que consumen productos lácteos, pero enteros, ¿ya? Si los productos lácteos están descremados, ¿ya? Incluso se ha visto que esas poblaciones, esos sujetos, generan una menor probabilidad de desarrollar síndrome metabólico incluso. Ni siquiera en neutral, sino que baja la probabilidad de desarrollo de síndrome metabólico cuando los consumos lácteos son descremados. Bien, diversos estudios han demostrado también que la actividad física es muy importante para disminuir la probabilidad de síndrome metabólico, ¿ya? Una actividad física regular, ¿ya? Las directrices recomiendan 150 a 300 minutos de actividad moderada, ¿ya? O 75 a 150 minutos de alta intensidad. Ya esto estamos hablando en rangos semanales, ¿ya? La fuerza muscular, también importante, la fuerza de presión manual, es un marcador de salud metabólica asociado inversamente con el riesgo de síndrome metabólico, y la función respiratoria, por último. A mayor función respiratoria, esto se asocia con menor riesgo de síndrome metabólico, mientras que la enfermedad pulmonar restrictiva aumenta este riesgo de síndrome metabólico. Hay muchos estudios al respecto. Hay un estudio de corte también de casi 4.000 personas que varían de una edad entre 40 y 69 años, un estudio que se realizó en Corea, ¿ya? Que fue seguido durante aproximadamente 12 años. Y aquí se vio que se alcanzaron los niveles mínimos de actividad física de 3 o 4 veces por semana. O sea, estos sujetos realizaban una actividad física casi día por medio, ¿ya? Y ahí se vio que
había una menor predisposición, un menor riesgo en el desarrollo de síndrome metabólico, especialmente entre las mujeres, ¿ya? Por lo tanto, 3 a 4 veces por semana es lo recomendable como un ejercicio de actividad física, pero si lo llevamos al tiempo, son 150 a 300 minutos de actividad moderada o 75 a 150 minutos de una actividad intensa semanalmente. Bien, ¿qué ocurre con el síndrome metabólico en caso de sujetos sedentarios? Bueno, el tiempo de pantalla excesivo es un factor importante, especialmente en los países en vía de desarrollo y desarrollados, porque se hizo un estudio en niños italianos, que demostró que cuando pasan menos de 5 horas frente a un televisor, igual aumenta la probabilidad, ¿cierto?, de desarrollo de síndrome metabólico en un 130%, pero eso en comparación a niños que no observan televisión, ¿ya? Pero si esta observación de la televisión es mayor a 5 horas, el aumento llega hasta el 238%, ¿ya? De probabilidad de desarrollar síndrome metabólico. El comportamiento sedentario laboral también es un hecho importante, incluso en edad avanzada, en sujetos que son activos físicamente, pero el comportamiento sedentario se asocia a un mayor riesgo de síndrome metabólico, independiente o no de los niveles de la actividad física. Un sujeto que tenga una actitud, un comportamiento sedentario, aumenta la probabilidad de síndrome metabólico, ¿ya? Y la reducción del tiempo dedicado a actividades sedentarias, relacionado principalmente a juegos de video, videojuegos en el fondo, o televisor, ¿ya? Si se disminuye esta actividad sedentaria, ¿ya? El sujeto mejora, ¿cierto?, los indicadores de tal manera que disminuye la probabilidad de desarrollar síndrome metabólico por el solo hecho de reducir el sedentarismo, incluso sin agregar actividad física significativa. Bueno, síndrome metabólico y sueño. Un sueño insuficiente de corta duración, estamos hablando de menos 6 horas, se asocia con un aumento de la mortalidad cardiovascular y desarrollo relacionado con el síndrome metabólico, con un cociente de riesgo que es el doble prácticamente, ¿ya? Sueño óptimo, un sueño adecuado de 7 a 8 horas favorece la regulación metabólica y reduce el riesgo de desarrollo del síndrome metabólico, ¿ya? Y un sueño excesivo, el sueño prolongado más de 10 horas, también se ha asociado con alteración metabólica y mayor riesgo de síndrome metabólico. Por lo tanto, lo que estamos viendo como algo adecuado es entre 7 y 8 horas en promedio, aproximadamente. En las mujeres mayores de 50 años que padecían depresión mayor, también se observó una asociación positiva entre el insomnio, ¿ya?, y el síndrome metabólico. Esta asociación no se observó en los varones ni en las mujeres más jóvenes. Ya hay que aclarar ese punto también. Bueno, el síndrome metabólico va aumentando a medida que nosotros vamos envejeciendo, ¿ya? En la primera etapa, la primera década de la vida, observamos que la población femenina presenta una menor predisposición al síndrome metabólico en comparación al hombre. Pero este síndrome metabólico aumenta más después de la menopausia en la mujer, ya que disminuye el estrógeno, pero esto también produce un aumento en la acumulación de grasa abdominal, la redistribución de la grasa abdominal cambia, la redistribución de la grasa corporal incluso, por esta caída de estrógeno, ¿ya? Aumentando la presión arterial, lo que predispone también a diabetes, y también en la grasa abdominal hay una mayor cantidad de liberación de interleuquina 6 y TNF-alfa que causan inflamación. Entonces, nosotros estamos viendo que la probabilidad de síndrome metabólico es más alta en el hombre, pero a partir de la menopausia esto se revierte, principalmente por la disminución de estrógeno y todo lo que ello involucra. Bien, con respecto a la prevalencia mundial del síndrome metabólico, sabemos que una de cada 5 personas a nivel mundial está con este síndrome. Estamos hablando de aproximadamente 1.428 millones de personas que padecen este síndrome, ¿ya? Hay 3 veces más personas con síndrome metabólico en comparación con la diabetes, ¿ya?
el síndrome metabólico es 3 veces más frecuente que la misma diabetes. La diabetes, vemos una población mundial de 476 millones de personas que la presentan, ¿ya? Y la prevalencia en adultos mayores se puede hasta duplicar, ¿ya? Muchos países varía entre el 30 y 40% de los adultos que van a presentar, ¿ya? Este síndrome metabólico. Aunque existen dificultades en la sistematización de los datos sobre el síndrome metabólico en los últimos 30 años, ha aumentado tanto la prevalencia mundial de obesidad como también de la dislipidemia. Entonces, la combinación de hipertriglicéridos elevados, niveles bajos de HDL, sigue siendo la característica más común en este síndrome metabólico. Entonces, distintas estadísticas, también a nivel mundial, nos muestran que a edades inferiores a los 60 años hay una mayor prevalencia en los varones, pero a los 60 años hacia arriba ya esto se equipara principalmente por el tema del cambio hormonal, disminuye la redistribución de grasa, ya se empieza a concentrar más a nivel abdominal cuando la mujer pierde este factor protector que es el estrógeno, de tal manera que incluso algunos papers documentan de que a partir de la menopausia la mujer presenta mayor probabilidad y también prevalencia en desarrollar este síndrome metabólico. Bueno, ahora la prevalencia del síndrome metabólico en África es muy heterogénea. La población general africana tiene una prevalencia de 23,9% en el desarrollo de este síndrome metabólico, ¿ya? Hay una prevalencia máxima de síndrome metabólico en algunos países como Ghana, Nigeria, que anda casi en el 60%, y en las mujeres se presenta un poco más elevado en comparación a los hombres, ¿ya? Entonces, los países africanos en general presentan múltiples problemas nutricionales, la calidad del alimento también que consume ese continente es menor, ¿ya? Muchas veces se privilegia el consumo de alimentos más baratos, ¿ya? De tal manera que la alimentación sana está bastante restringida, ¿ya? Ahora, hay un metaanálisis de 65 estudios que abarcaron casi 35.000 sujetos en África, ¿ya? Y de esa manera se obtuvieron esta prevalencia general de 23,9. En muchos países africanos el síndrome metabólico es más prevalente y eso lo estamos viendo acá como en Ghana, Nigeria, pero también estamos viendo entonces que en las mujeres es algo más prevalente en comparación a la población masculina. Probablemente también estamos viendo que en algunas regiones que son más urbanas se presenta una mayor cantidad y concentración de sujetos que presentan el síndrome metabólico. Bien, ahora en China y en general en Asia vemos que hay una prevalencia de aproximadamente el 20,4% ya de sujetos que presentan síndrome metabólico, ya según diversos estudios también, según los criterios de armonización que incluye obesidad abdominal, dislipidemia, hipertensión, ya que son los principales componentes. En India, en otro estudio también, acá un metaanálisis, demostró que una de cada 3 personas padece síndrome metabólico, estamos hablando del 30% aproximadamente, ¿ya? Siendo más frecuente entre las mujeres de más edad y que viven en zonas urbanas o en la región noreste de la India, ¿ya? Ahí cambian los factores, ¿cierto?, nutricionales en esa población. Y en Corea del Sur también estamos viendo, y aquí ocurre algo interesante porque la prevalencia del síndrome metabólico del 28,9, ligeramente superior entre los hombres, que se invierte ya esta proporción y este balance, porque de ese 28,9, 30,8 son hombres y 26,3 son mujeres. Por lo tanto, aquí vemos una mayor prevalencia en la población masculina con respecto al síndrome metabólico. Bien, síndrome metabólico en América del Norte. En Estados Unidos, el síndrome metabólico entre el año 99 y 2000 abarcaba un 25,5% de la población
Y el año 2009-2010 esto disminuye en un 3% aproximadamente, porque las estadísticas señalan que un 22,9% de la población presentaba síndrome metabólico. En Canadá, la prevalencia de síndrome metabólico aumenta en mujeres posmenopáusicas, una tendencia, ¿cierto?, global. En las mujeres posmenopáusicas en general aumenta la probabilidad de síndrome metabólico y también la prevalencia, ¿ya? Y la población indígena se encuentra que alcanzan aproximadamente un 45 a 50% casi, ¿cierto?, entre los indígenas americanos y los nativos de Alaska, con una diferencia significativa del 4% más en el caso de las mujeres. En Europa tenemos que la prevalencia general está en 24,3%, ligeramente superior en mujeres, sigue la tendencia. En Europa Oriental tenemos que la República Checa aproximadamente un 29,9%, Hungría 39,8%, presentan los niveles más altos de Europa Oriental, y Polonia varía entre 32,8%, 39%, pero en el fondo hay diferentes estudios, diferentes estadísticas, y aquí estamos marcando en esta parte, ¿cierto?, del mundo, en Europa Oriental, que 1 de cada 3 personas tiene síndrome metabólico, ¿ya? En Europa Occidental tenemos Portugal, las tasas son bien altas, estamos hablando en alguna estadística que prácticamente la mitad de la población tiene síndrome metabólico. En España, un 20%, ya que sigue la tendencia global, de 1 de cada 5 personas presenta síndrome metabólico. En Alemania, 33%, 1 de cada 3. En Rusia, la prevalencia es mucho más fluctuante porque tenemos niveles tan bajos como 11,5 a 23,1 según diferentes criterios diagnósticos. Bien, en el síndrome metabólico, ¿qué es lo que ocurre en el Medio Oriente? Tenemos también una tendencia aproximadamente del 30% en términos generales, siendo Yemen y Kuwait los países con menor síndrome metabólico. Sin embargo, Arabia Saudita y Emiratos Árabes son los que presentan sobre el 35-40% de su población con síndrome metabólico. Bien, el estudio de evaluación múltiple de factores de riesgo cardiovascular en América Latina aportó datos de 11.502 sujetos de 25 a 64 años de edad, de algunas poblaciones urbanas latinoamericanas, en donde los principales componentes del síndrome metabólico entre las mujeres fue la hiperglicemia, hipertrigliceridemia y la hipertensión, ya en ese mismo orden. Mientras que entre los hombres fueron hiperglicemia, obesidad abdominal e hipertensión, ¿ya? Entonces, tenemos que la obesidad abdominal fue predominante en hombre y no en la mujer, pero en la mujer tuvieron también lo que es la hipertrigliceridemia, ¿ya? En ambos casos, hombre y mujer, estamos hablando de un porcentaje que supera el 70%, que va a estar presente en los pacientes que tienen síndrome metabólico, tanto en hombres como en mujeres. Más del 70%. Para ser más exacto, en la mujer fue un 73% y en los hombres un 71%, de los cuales presentaban hiperglicemia como un componente importante del síndrome metabólico. Y si nos vamos a ver al detalle, la Ciudad de México, 27% de su población presenta síndrome metabólico. En Barquisimeto, en Venezuela, una ciudad, ¿cierto?, 26%, Santiago 21%, Bogotá 20%, y en Lima 18%, y aquí están los principales componentes ya de este síndrome metabólico en las respectivas ciudades, ¿ya? Pero lo que hay que dejar bien claro es que la hiperglicemia en todos los casos ya aportó más de un 70%. O sea, el paciente tenía síndrome metabólico, ¿ya? Y de 10 casos, 7 tenían hiperglicemia, tanto para hombres como para mujeres. Bien, estimados estudiantes, finalmente estamos llegando a las consideraciones últimas que vamos a tratar acá, en esta lámina. El síndrome metabólico es un problema creciente. Estamos hablando de un promedio, dependiendo del área geográfica, vamos a ver un 20% en alguna área geográfica y en otra el 49%. Por lo tanto, en promedio, a nivel global, tenemos aproximadamente entre un 25 o 30%, ¿cierto?, de población que presenta este síndrome metabólico, ¿ya? Por lo tanto, la política de salud
públicas son urgentes, tienen que ser rápidamente implementadas. Todo lo que corresponde a la práctica de promoción de la salud, el ejercicio, y también políticas que limiten hábitos poco saludables, ¿ya? Y el enfoque en países desarrollados, hay que tener ahí un foco en eso, porque los países que están desarrollados o que están en vía de desarrollo también muchas veces se están alimentando mal. ¿Ah? Esta transición epidemiológica entre subdesarrollado, desarrollado, ¿ya? Permite también que la calidad del alimento sea deficiente, ¿ya? De tal manera que incorpora una mayor cantidad de calorías, la gente, la población se hace más diabética, hipertensa, entonces la prevalencia del síndrome metabólico va aumentando también a medida que vamos encontrando países en desarrollo, ¿ya? O que están en vía de desarrollo. Listo, estimados estudiantes. Hemos terminado esta clase. Continuemos entonces con la siguiente. Un abrazo.